El Buenos Aires Herald era el único diario de habla inglesa de América Latina y un diario que, bueno, muy particular para la historia del periodismo argentino. En los últimos años tuvo una serie de pase de manos y desde abril del 2015 el accionista mayoritario es el Grupo Indalo. A nadie se le escapa una crisis de los medios gráficos que necesitan una atención y una proyección muy particular. El Grupo Indalo vino transmitiendo un escepticismo muy marcado en cuanto a la posibilidad de mantener el diario. Digamos, de mi parte, yo decididamente creo que el diario tenía un público y tiene un público muy interesante, que establecía un diálogo con los lectores muy saludable. Pero bueno, llegado el caso, después de varias de mensajes que en esta línea, en cuanto a la idea que tenía la empresa, a mediados de hace 2 semanas nos anunciaron que pasaríamos a semanario, y eso con una reducción de cerca del 70% del personal entre periodistas y diagramadores y el corrector. Así que quedamos un grupo reducido. Fue una experiencia muy dura, especialmente para los 14 despedidos, pero para todos también. Y estamos ahora, este grupo, obviamente muy comprometido con lo que ha quedado, que es el semanario, que también creemos que tiene un espacio entre los lectores, ¿no? Que merece un espacio entre los lectores. Se dio finalmente la gran paradoja de que el libro salió a la calle prácticamente el mismo día o a los días siguientes, a los 2 días del cierre de la edición diaria del Herald. Digamos. Esto fue una enorme casualidad, pero digamos, yo trabajo en un medio gráfico. Yo trabajo ahora a 10 metros de la silla que ocupé en el año 2000, o sea, yo estoy que era en ámbito financiero. Entonces yo viví muy intensamente el tránsito de los medios gráficos y de estos medios en particular. Entonces a mí me interesan mucho estos temas, y me parece que este punto de inflexión, por diferentes motivos, por el papel de las nuevas tecnologías, por los cambios en la propiedad de los medios, por lo que yo veía del Buenos Aires Herald, por el fin del kirchnerismo, digamos. Cuando yo empecé a escribir el libro hace 1 año y 4 meses. Y ahí un poco, quien ganara, se sabía que iba a haber un cambio de ciclo. Y entonces me parecía importante, y a su vez porque percibía, y por eso también finalmente la consulta a los directores de medios y a los editores, que no estaba sobre la mesa los debates internos que se habían dado en las redacciones. Y que me parece que era mucho más rico de lo que salía a la luz, de la tapa del diario, del mensaje en el prime time de tal medio, tal grupo. Y creo que algo interesante del libro es que hay una reflexión, una autocrítica, una mirada más compleja de parte de los editores. Digamos que si Clarín se fue de mambo más de una vez y publicó noticias que no se corroboraron, si hay parte de la línea editorial de La Nación que resulta chocante y agresiva, si tal medio es impreciso, si a tal medio la pauta publicitaria lo afectó gravemente. Todo eso fue un diálogo interno en cada redacción, y había una mirada al costado. Entonces me interesaba ver eso, cómo era ese diálogo interno, y a su vez qué pensaban de lo del costado. ¿Qué te gusta? A mí me interesa más eso. ¿Qué te gustó que hizo tal otro? Un cambio en la estructura de la propiedad y en el mercado publicitario tiene un reflejo, obviamente, en puestos laborales y en la rentabilidad de los medios tradicionales, particularmente de los medios escritos. Digamos, hay cifras del mercado de Estados Unidos que muestran cuántos puestos de periodistas se han perdido. En España, digamos. Como decíamos recién, las causas son complejas y a veces se cruzan
crisis económicas puntuales, es el caso de Argentina en este momento, un colapso de determinados sistemas de financiamiento de medios y el tema del soporte digital, digamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está reduciendo la torta publicitaria, desde antes incluso de la revolución tecnológica, desde antes de la irrupción de Internet y la puesta en dispositivos gratuitos, por el auge del marketing directo, digamos, hay una serie de factores que así lo explican. Y luego, obviamente, el eje estructural del hecho de que las audiencias accedan a contenidos gratuitos, eso, y que se pueda bloquear, digamos que no hay un acompañamiento del mercado publicitario y que a su vez sea fácil de bloquear en los soportes digitales la publicidad, ¿no? Entonces eso transforma una tormenta casi perfecta, podríamos decir, que tiene un reflejo en el trabajo de todos nosotros. ¿Qué es lo que genera esto? Que esto se ve en la propiedad de los medios mucho más allá de Argentina. Digamos, los mega emporios de las telecomunicaciones, telefónicas, los que manejan redes en general, que compran medios, ¿no? En Argentina y en el mundo. No los compran por su rentabilidad, está claro. O en el caso de Argentina, el lugar hiperprotagónico del grupo Clarín, que hace el camino inverso, digamos, desde un grupo de medios pasa a ser un emporio de las telecomunicaciones, digamos, ahora está por dar el paso a telefonía, entonces eso va a significar. Entonces, el negocio medios queda en la contabilidad reducido a un renglón deficitario, digamos. Entonces, tenemos grandes emporios de las telecomunicaciones como actores dominantes y crecientes en el mundo, con las legislaciones que se van adaptando para que estos puedan dar pasos agigantados, inclusive en Estados Unidos. Actores que están vinculados a, por ejemplo, la industria de las armas en Francia. Digamos, el diario más tradicional de París, Le Figaro, es propiedad desde hace unos años del grupo Dassault, uno de los armamentísticas más importantes del mundo, cuyo dueño es amigo personal de Sarkozy. Digamos, lo que estoy contando podría sonar de un país sudamericano, no, en Francia. Rupert Murdoch en el Reino Unido, su vínculo con el Partido Conservador y con Cameron, los contratistas del Estado, los políticos que se vuelcan a comprar medios. Ante esto me parece fundamental un Estado interventor con políticas lúcidas y saludables, no las ficticias, que fomente los medios comunitarios, que fomente propiedades colectivas, que fomente la propiedad estatal de los medios de comunicación en un punto. Me parece más necesario que nunca. Una postura liberal en cuanto al mercado de los medios que dice, bueno, no apoyo la intervención estatal, que los medios que más audiencias saben conseguir tienen que ser los más exitosos. Digamos, acá corren las generales de la ley para los liberales en general, digamos. Esta acepción tan genérica puede sonar seductora e interesante, pero cuando vamos a los papeles y vemos que hay actores dominantes en el mercado que tienen la capacidad de bloquear a los emergentes, de bloquear al segundo, de dejar de venderle el fútbol al cable que no nos vende, digamos, que no acepta nuestra compra, bueno, eso deja de ser condiciones normales de mercado. Digamos, yo no estoy de acuerdo con una acepción meramente liberal de compitan, pero me parece analizable. Ahora, el compitan con un mercado distorsionado es una trampa, es claro eso. Por lo cual, nuevamente, ahí el Estado cumple una función. Hay muchos mecanismos, muchos de ellos dan lugar a fraudes, pero otros no, y se aplican bien. Pero bueno, los mecanismos pueden ser distorsionados, obviamente los controles tienen que ser incrementados, el control social, pero es fácil decir subsidios no. Digamos, en Argentina los grandes grupos de comunicación, y el más grande sobre todo, ha recibido más subsidios que ninguno, subsidios en el sentido genérico, beneficios, acceso a determinadas empresas clave en el momento indicado. Digamos, el capitalismo argentino es un capitalismo de amigos, básicamente.
Lo que intenté en el libro es brindar una perspectiva regional e internacional sobre la división, la partidización de la agenda, digamos, el criterio de causar daño al adversario como criterio de noticiabilidad. ¿Qué es noticia, ¿no? Lo que causa daño, como sea. ¿Hay fuente o no hay fuente? No importa. El indicio da para seguir investigando, pero sirve presentarlo, ponerlo sobre la mesa mañana y hacer elucubraciones sobre el mismo. No importa, si sirve lo damos, digamos. Eso me parece el factor más dañino que ha tenido el ambiente del desarrollo periodístico argentino de los últimos años, y en el que hay bastante continuidad. Digamos, el cambio de gobierno, digamos, modificó ornamentalmente algunas cosas, pero no, digamos, esta lógica prevalece. Tuvo también un costado positivo, y también está expresado así en el libro, por parte de editores, directores de medios que tienen una visión muy crítica del anterior gobierno, pero hay una coincidencia en que la desangelización de la actividad periodística ha sido un costado positivo, digamos, el hecho de que muchas más audiencias estén dispuestas a cuestionar y que se hayan percibido los intereses y que le pregunten a un periodista por qué lo dice, y que a veces incluso hasta esto en forma agresiva aparece en forma de acusación, ¿no? Que es vía redes sociales, digamos, esto ayuda un poco y es un dato negativo, pero el fondo es un dato positivo, digamos. ¿Quién es militante? Digamos, todos nosotros ahora podemos arrojar 10 nombres de periodistas que se identifican como independientes y sabemos que son militantes, digamos, y son muy persistentes. Lo importante son los valores, digamos, y que la militancia no es sinónimo de mentira. La militancia no es sinónimo de que el criterio de noticiabilidad es todo lo que cause daño. Más bien al contrario, la militancia genuina es crítica, ¿sí? Entonces, una militancia apegada a valores no daña la calidad de la información. No me inscribo en el periodismo militante, no es lo que quiero para mí, no es quizás hasta lo que más me interesa a mí. Pero sí creo que per se no es un dato descalificador en absoluto. El surgimiento de mecanismos cooperativos con algún anclaje en lo que ocurrió en España, que vivió un proceso con ciertas analogías a lo que está viviendo Argentina ahora, con anticipo, digamos, hace unos 5 años, y con anclaje también en algunos medios alemanes, por ejemplo. Me parece que es interesante e hipercomplejo a la vez, porque los argentinos tenemos nuestra cultura, hay cuestiones de gobierno de esos medios que los hacen muy difíciles. Ahora, lo que hacen los colegas de Tiempo Argentino me parece que es el caso más conocido, y ahora ojalá ocurra con El Ciudadano de Rosario, que también, en coincidencia con el cierre de la edición diaria del Herald, en el caso de Rosario se cerraba el diario directamente y los propios empleados le dan una continuidad. Me parece que es algo a contracorriente, como tal difícil, pero muy alentador.